particularidad más llamativa desde el punto de vista formal es que tiene una participación activa el Senado, donde se inicia la tramitación de estos proyectos de ley a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Sí que me interesa, y con esto concluiré, hablar de los procedimientos legislativos especiales por razón del tiempo. En el segundo bloque he considerado las especialidades del procedimiento legislativo que se imponen para la regulación de determinadas materias. Hay determinadas materias que exigen un determinado tipo de ley que encierra especialidades. Hay procedimientos legislativos que son especiales en razón de que se abrevia la tramitación o se suprimen trámites. Básicamente, comentaré el procedimiento de urgencia en el Congreso, el procedimiento llamado de semiurgencia en el Senado y el procedimiento de lectura única que se da en las dos cámaras. Por lo que respecta al procedimiento de urgencia, tanto en el Congreso como en el Senado, implica la reducción a la mitad de los plazos para la tramitación en el Congreso y en el Senado la reducción de los 2 meses a 20 días para ultimar la iniciativa. Es decir, el procedimiento de urgencia se puede aplicar a todo proyecto o proposición de ley y el efecto que tiene no es de suprimir ninguna fase, es decir, no se suprime la fase de comisión a diferencia de lo que luego veremos que hace el procedimiento de lectura única, ni suprime la fase de pleno a diferencia de lo que hemos visto que hacía el procedimiento de delegación legislativa plena en las comisiones. Lo que hace es que se verifican todos los trámites procedimentales del procedimiento ordinario, pero con la reducción de los plazos a la mitad en el Congreso y, en el caso del Senado, los 2 meses quedan reducidos a 20 días naturales. Esta es una de las razones por la que, como veremos, en el Senado se utiliza poco este procedimiento y se utiliza un poquito más el llamado de semiurgencia. Claro, es muy difícil de calibrar en qué queda esa reducción a la mitad de los plazos del Congreso. Así como la del Senado está tasada desde el mismo momento en que también está tasada su intervención en un procedimiento legislativo ordinario, 2 meses, en el Congreso los plazos son más orientativos en la medida en que pueden ser, y con normalidad lo son, objeto de prórrogas. Entonces, el reglamento del Congreso sí que estipula que el plazo de enmiendas son 15 días, o que el plazo para la ponencia, para la emisión del informe de ponencia son de otros 15, o que el plazo para el dictamen de la comisión son 2 meses. Pero son plazos orientativos porque admiten la prórroga tanto con carácter general, cuando se sigue la tramitación ordinaria, como cuando se sigue la tramitación de urgencia. Decía que el llamado procedimiento de semiurgencia es una manera de llamarlo, está regulado en el artículo 136 del Reglamento del Senado, es un poco más flexible que el anterior, en el caso de la tramitación en el Senado, porque lo que hace es dejar reducido el plazo de 2 meses a 1 mes. Es decir, consigue el mismo efecto que el de urgencia en el Congreso, reducir a la mitad el plazo de tramitación. Y otro procedimiento que se utiliza también para conseguir tener una ley aprobada en un tiempo razonable, un tiempo mucho más corto, es el llamado procedimiento de tramitación en lectura única. Lo que pasa que en este supuesto solamente es aplicable, dicen los reglamentos, a aquellos proyectos o proposiciones de ley cuya naturaleza lo aconseje o cuya simplicidad de formulación lo permita. Claro, en la práctica se suele aplicar efectivamente a los que cumplen la norma, es decir, a los que son muy breves, muy sencillos, pero también en muchas ocasiones a los que llegan muy consensuados o al menos en los que existe consenso acerca de que tienen que hacerse con cierta urgencia. En el procedimiento de lectura única lo que se suprime es la fase de comisión y, por tanto, el proyecto o proposición de ley solamente se ve y se debate y vota en el pleno de la respectiva Cámara. Claro, en el reglamento del Congreso, la tramitación en lectura única va acompañada de una prohibición de presentación de enmiendas que en la práctica no ha sido tal. Es decir, que sí se permite la presentación de enmiendas parciales en los proyectos que se están tramitando en lectura única, que se debatirán y votarán antes de que el proyecto se someta en el Pleno a la votación final sobre el conjunto.
En el reglamento del Senado, la lectura única va acompañada de una prohibición taxativa de presentación de enmiendas parciales, con lo cual, en este sentido, es un tipo de tramitación que se utiliza con menos frecuencia. Bien, hasta aquí cuanto quería contarles del procedimiento legislativo, tanto del procedimiento ordinario como de sus especialidades. Espero no haberles causado demasiada confusión. Buenos días con todos. La asambleísta Rosana Alvarado es la siguiente en realizar su ponencia, pero como ustedes comprenderán, estamos en sesión del Pleno y estamos en una fase de votación de cambios del orden del día. Entonces, vamos a hacer un poco de cambio en el programa y vamos a proceder con preguntas. No sé si entre el público hay alguna pregunta que le puedan… Doctor, por favor. La primera. Buenos días. Quiero destacar la claridad de la ponencia. Ha sido muy interesante entender cómo es el procedimiento legislativo en España. Yo creo que España en este momento está pasando horas difíciles relativas sobre todo a su grave situación económica. Es algo que indistintamente va a afectar el trámite de ciertos procesos de ley y al mismo tiempo el trámite de los presupuestos, y sobre eso es mi pregunta. A mí me llama mucho la atención porque leo regularmente los diarios de ese país y veo que en varias legislaturas y en comunidades autónomas se están reduciendo drásticamente los presupuestos. La iniciativa, sobre todo del jefe de gobierno en calidad de democracia representativa, es proponer esa reducción a través de un mecanismo. Y ese mecanismo pasa por la Cámara Baja, después será aprobado por el Senado y finalmente discutido en el Parlamento. ¿Puede explicar un poco más cómo es esa reducción de los presupuestos? Porque a eso apunta las próximas decisiones del gobierno del PP. Por su intervención. El proyecto de ley de presupuestos se caracteriza porque sigue el procedimiento legislativo ordinario, pero con alguna especialidad. Le decía que, para empezar, no puede ser una proposición de ley, es decir, la iniciativa desde luego es gubernamental y viene caracterizado porque se da prioridad a la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, que lógicamente tiene que estar en teoría en vigor el 1 de enero del ejercicio para el que va a regir. No sabemos si este año lo conseguiremos, es evidente que no, pero se prorrogarán los presupuestos del ejercicio anterior y se tramitará en el plazo más breve posible para que el presupuesto nuevo entre en vigor en cuanto sea posible. Y las particularidades en relación con la tramitación del proyecto de ley de presupuestos una vez que entra en la Cámara tienen que ver con que están limitadas las facultades de enmienda que tienen los grupos parlamentarios, en la medida en que cuando un grupo parlamentario propone algún aumento de crédito en alguna sección del presupuesto, se ve obligado a acompañar esa enmienda de una propuesta en una rebaja en la misma cuantía, en la misma sección, y que cualquier propuesta que suponga una minoración de ingresos tiene que contar con la conformidad del Gobierno para la tramitación de esa enmienda. Por lo demás,
el proyecto de ley pasa por las mismas fases de Congreso, Senado y vuelta al Congreso, solo que se le da prioridad y se tramita en un plazo tan breve que muchas veces se ha cuestionado realmente el procedimiento legislativo en sí mismo. Es decir, pues se tramita con una rapidez tal que obliga a posicionarse sobre las enmiendas en pocas sesiones de ponencia. Es decir, que fundamentalmente las particularidades vienen de la poca discusión sobre el fondo de las enmiendas que puede mantenerse por el poco tiempo de tramitación, puesto que los presupuestos han de estar en vigor a la mayor brevedad posible. Es decir, sí que se ha planteado que tanto el proyecto de ley de presupuestos como en su día las leyes que acompañaban a los presupuestos para tratar de acompasar el ordenamiento jurídico y acompañar el proyecto de ley de presupuestos de otras modificaciones legislativas adolecían un poco de falta de seguridad jurídica porque había que tramitarlo en plazos tan perentorios que, desde luego, no se puede entrar a fondo sobre el debate de las enmiendas que se plantean por parte de los grupos parlamentarios. Ahí es fundamental, pero tanto en este proyecto de ley como en los demás, el protagonismo del Ejecutivo, que el Ejecutivo trata de conseguir el apoyo a los presupuestos con carácter previo, es decir, pacta los apoyos que va a tener si es que no le son bastantes, que en el nuevo Ejecutivo español sí que es bastante con el apoyo del Grupo parlamentario que lo sostiene, pero, por ejemplo, en el caso de la legislatura anterior, en el que el Grupo Socialista no tenía mayoría absoluta, necesitaba consensuar los presupuestos del ejercicio siguiente con algún grupo parlamentario. Entonces, previamente hace esa labor de tratar de conseguir esos apoyos y es lo que determina fundamentalmente que el proyecto de ley de presupuestos salga adelante. Pero es lógico que no se permite una deliberación a fondo sobre cada una de las enmiendas que plantean los grupos. No sé si por ahí iba su respuesta. Si hay por ahí otra inquietud, por favor. Sí, buenos días. Quería saber un poco cómo están conformadas las comisiones, cuántas comisiones hay. Entiendo que hay unos 380 diputados, si no estoy mal. Y también usted indicaba que el 99% de los proyectos de ley vienen desde el Ejecutivo. ¿Qué porcentaje de ellos se aprueba? O no sé si se aprueban todos esas consultas. Gracias. Bien, gracias por su pregunta. Las comisiones se conforman por un número de diputados proporcional a la fe en el Pleno. El Pleno se compone de 350 diputados y, por tanto, el número de las comisiones se determina al inicio de la legislatura, el número de diputados que han de componer las comisiones, en función de cuál conseguirá reflejar mejor la proporción de diputados que cada grupo tiene en el Pleno. Es decir, pretenden ser una radiografía del Pleno para que aquellas alianzas a la hora de las votaciones se reflejen perfectamente en las comisiones. En esta legislatura, si no creo mal, porque Silvia Martí, que es letrada de las Cortes Generales, les podrá comentar todo esto con mayor detalle, las comisiones estaban conformadas por 38 diputados. Normalmente las comisiones, las legislativas permanentes, existen tantas comisiones legislativas permanentes como ministerios a su vez haya creado el Gobierno de turno. Es decir, las comisiones se diferencian entre legislativas y no legislativas y dentro de las entre permanentes y no permanentes, perdón, y dentro de las permanentes en legislativas y no legislativas. Las legislativas, como tienen una correspondencia exacta con las áreas de gobierno, se opta por mantener el criterio de que cada ministerio tendrá su comisión de correspondencia en el Congreso y así los respectivos proyectos de ley que vengan avalados o que traten con la temática de ese ministerio se tramitarán ante esa comisión. Esto por lo que respecta a la organización de las comisiones. Igualmente, en el seno de las comisiones, por lo que afecta a procedimiento legislativo, cuando se forman las ponencias, se decide, legislatura a legislatura, dotar a las ponencias de un número que, a su vez, facilite el trabajo relajado de la ponencia, sin presencia de medios de comunicación, pero que refleje perfectamente la representación y la fuerza que cada grupo tiene en el Pleno. En la actualidad era de 9 miembros.